Si hay algo que tu corazón anhela y ya has identificado que necesitas de la intervención de Dios para obtenerlo, hoy vamos a hablar de cómo lograrlo. Hablaremos de qué debes hacer para que Dios te bendiga. Eso y algo más aquí, ahora. Hablando sobre cómo somos bendecidos, la Biblia presenta una escena que a uno se le queda grabada en la memoria como un tatuaje permanente. Encima de un monte hay un altar construido con piedra y leña donde se suelen degollar animales que luego son encendidos en fuego como una ofrenda que se le hace a los dioses. Pero esta vez, sobre el altar, hay un muchacho joven amarrado con cuerdas. El fuego está preparado y a su lado hay un hombre con un cuchillo en su mano alzada, listo para ofrecer al joven como sacrificio. Lo que hace más dramática la escena es que el hombre junto al altar es el padre del joven y quien le pidió que lo sacrificara fue Yahvé, el Dios que adoramos los cristianos. En caso de que no la conozcas, esa historia es sobre Abraham y su hijo Isaac. Y al final Dios impide que el padre sacrifique a su hijo aclarándole que aquello era solo una prueba. Hay que reconocer que esta escena es chocante y que presenta muchas dificultades, pero este suceso es la fuente de la que nace una corriente constante que atraviesa toda la Biblia, con la que se nos promete que Dios es bueno y que Él bendecirá a todo aquel que crea en Él y le obedezca. Por hacer aquello, Dios le hizo a Abraham la promesa de una bendición bien concreta. Le dijo que le daría una gran extensión de tierra, con la riqueza y abundancia que eso implica, y le prometió una descendencia grande, diciéndole que él sería el padre de una gran muchedumbre de pueblos que también serían bendecidos. Y Dios cumplió su promesa, por lo que es natural que nos preguntemos qué podemos hacer nosotros hoy para lograr que la bendición de Dios se haga realidad en nuestra vida. Veamos entonces qué podemos aprender de la historia de Abraham sobre esto. Cuando Abraham no tenía hijos, Dios hizo un pacto con él, con el que le prometió una gran descendencia que procedería del nacimiento de Isaac. Por lo que cuando Dios le pide que le sacrifique a Isaac, ese era el momento perfecto para romper cualquier relación con Dios, poner en entredicho su bondad, acusar a Dios de maldad, o al menos para creer que sus promesas no se cumplirían si moría Isaac. Pero la fe de Abraham era tan fuerte y su convencimiento de la bondad de Dios eran tan hondos que el autor del libro de Hebreos subraya que Abraham primero pensó que Dios resucitaría a Isaac antes que dudar o asignarle un despropósito a Dios. Esto es curioso porque en el plan original de Dios Isaac no moriría. Dios tenía pensado detener el sacrificio. Pero Abraham tenía su mente tan entrenada en no asignarle despropósitos a Dios, en esperar siempre lo mejor de él, y era tanta su fe que primero creyó que pasaría lo nunca antes visto, la resurrección de Isaac, antes que dudar que Dios fallaría en su promesa. Esto es lo mejor que podríamos aprender de Abraham. Nunca dudar de la bondad de Dios, nunca pensar que Dios se ha distraído o que te retiró su favor. Esta firmeza de la fe de Abraham es algo que podemos recibir como una gracia y aprender a poner por obra nosotros también. Te cuento cómo el Señor me regaló esa gracia después de 2 años de estar casado. Para entonces, más de un hermano en la fe me escribió diciéndome que en oración Dios le mostraba a mi esposa embarazada o a mí con un hijo. Uno de esos mensajes me llegó de parte de una amiga muy querida desde la isla de al lado, Puerto Rico, el mismo día que mi esposa comprobó que estaba embarazada por primera vez. Nos emocionamos, creímos, alabamos y exaltamos la bondad de Dios. Pero a las pocas semanas perdimos nuestro primer hijo. Nos quedamos muy golpeados, mi esposa y yo reaccionamos de maneras distintas, pero compartimos una desconfianza muy honda en Dios y la sensación de que Él nos había fallado. Particularmente yo me encontré muy cruel que Dios me entusiasmara con una promesa venida de la oración, que yo le creyera y que Él no la cumpliera. Tenía un mar de preguntas, pero más grande eran mis desconfianzas. Y algo que era como echarle sal a la herida era cuando me encontraba personas que me daban el testimonio de que el Señor me había usado ministrando en la oración o con una palabra de conocimiento bien precisa sobre el nacimiento de un hijo
para ellos. Te confieso que se me hacía bien confuso entender por qué ellos lo recibieron y nosotros no, y que la duda en mi corazón iba creciendo. Poco más de un año después, de nuevo empezaron a llegar mensajes de amigos que oraban por nosotros y que nos decían haber recibido de parte de Dios un mensaje de otro embarazo. Al igual que la vez anterior, lo recibimos con fe y en pocos días estábamos comprobando que tenían razón. Esta vez decidimos no decir nada por la experiencia anterior, pero llegaron unos mensajes más que nos convencieron de que esta vez todo sería diferente. Me tocaba predicar en un retiro en un lugar donde ya había predicado sobre la pérdida del embarazo anterior y le pedí permiso a mi esposa para anunciar públicamente este nuevo niño que nos llegaba como una prueba de la fidelidad de Dios y de cómo ahora se cumplía en nosotros aquello por lo que yo estaba celoso que Él había cumplido en otros. Ya tenía las prédicas preparadas cuando, una semana antes del retiro, mi esposa se encontraba en el médico acompañada de una amiga doctora y desde allí me llamó llorando diciéndome que nuestro hijo no tenía latido, que lo habíamos perdido y que debíamos hacer la cita para los procesos correspondientes. Ese día el piso se me desplomó y sentía como que el mundo entero se encogía y se me instalaba en el pecho. Mi primera reacción fue desviarme y conducir hacia el Santísimo más cercano. En aquel momento me invadió una certeza de que nadie podría saber de mi dolor como Dios Padre. Por una gracia especial supe que el único lugar donde yo encontraría consuelo era a los pies de Jesús. Y sin saber qué decirle o qué hacer con mi esposa, con el pánico de no saber cómo eso me afectaría o qué tan intenso me iba a doler aquello, sin querer llamar o ver a ninguna otra persona, terminé allí con Jesús, pero pensando que me tiraba en el pecho de su papá. No hubo preguntas, ni reclamos, ni la búsqueda de clichés que me consolaran. Aquello era solo presencia, estar con Él. Y ese día Dios Padre se me convirtió en alguien que no tiene despropósitos, pero que tampoco tiene la necesidad de explicarse. Y lo más sorprendente era que yo no quería explicaciones, sino estar con Él. Esa ha sido la primera vez que en medio de las sensaciones desagradables más intensas que yo he experimentado, Dios no ha recibido ningún reclamo de mi parte, ni una sola pregunta, ni una sola queja. Allí estaba solo la certeza de que Él es papá, sin más adjetivos que lo definan, pero con el pleno convencimiento de que Él es amor, que todo y solo lo bueno procede de Él, y que mi paz y mi bienestar solo están allí en sus brazos. Si te dijera que lo que me pasó ese día es un estado permanente al que se llega por tener una decisión de serles fieles a Dios o por ser disciplinados en la vida de oración, te estaría mintiendo. Esa gracia suele nacer de momentos de dolor, de momentos en los que perdemos el control y la única opción que tenemos es abandonarnos a Dios. Nadie por voluntad propia va a ponerse en situaciones así. Porque lo que pasa es que todos los creyentes queremos que en cada momento de nuestra vida Dios nos esté bendiciendo como Abraham. Lo que cambia es el objeto de nuestro anhelo, pero siempre estamos anhelando algo. De ahí es que nace nuestro interés por saber cómo hacer que Dios nos dé lo que queremos. Porque pensamos que cuando tengamos lo que queremos, seremos felices y estaremos satisfechos. Pero ya ahí hay una fuente de problemas que nos hace diferentes de Abraham. Ese ir tras de lo que queremos termina convirtiéndose en un esfuerzo por controlar nuestra vida y algunas veces por querer controlar al mismo Dios. El solo hecho de hablar de cómo lograr y hacer que Dios te bendiga ya debería encenderte varias alarmas, porque en el fondo de estas ideas lo que hay es una imagen que tenemos de Dios, como si Él fuera una especie de cajero automático o dispensador de bienes que al presionarle los botones de cierta manera te da lo que quieres. Por eso andamos buscando la fórmula de cómo ser bendecidos. La relación entre Dios y Abraham es totalmente diferente. Abraham se pone en manos de un Dios que desde el inicio le controla la vida a él. Cuando Dios le pidió salir de su tierra, Abraham sabía que dejaba la comodidad de lo que él controlaba.
Abraham era alguien que tenía claro que él era impulsado por un plan de Dios que lo llevaba seguro hacia un destino preparado por Dios con antelación. Muchas de las ansiedades y angustias que nosotros tenemos vienen de haber quitado a Dios de la posición de ser quien guía nuestra vida y ocupar nosotros ese lugar. Normalmente somos dirigidos por nuestros deseos y anhelos y no por Dios. Esto no significa que tus deseos y anhelos son malos o que no debes aplicarte en perseguirlos, sino en que no debes cometer el error de creer que tú quieres algo diferente de lo que Dios ha preparado para ti, porque entonces creerás que tienes que lograr que Dios se sume a tu plan y no tú al de Él. No hagas planes para ti para luego querer que Dios te los bendiga, como si Dios trabajara para ti. Abraham no pensaba así. Para Abraham, Dios siempre es el Dios que bendice, el Dios que provee en todo momento, pero es el Dios que tiene preparada la bendición. Dios para ti debería ser alguien que no solo está dispuesto a bendecirte siempre, sino que te preparó cada bendición específica desde antes de crearte. Tu trabajo, tu vida espiritual, deberían ser descubrir qué es lo que Dios quiere para ti, dónde te quiere y haciendo qué. Así vivía Abraham, y si vives así, no hay forma de que la bendición de Dios no te alcance. Pero eso significa que debemos seguir abandonándonos confiadamente al cuidado de Dios sin importar lo que nos vaya pasando en la vida, dándole el permiso de que Él nos vaya sanando mientras su cuidado providente nos va guiando a través de cualquier lugar y situación, aunque a veces nos parezca absurdo. Dios nunca le prometió a Abraham que no tendría problemas o que el cumplimiento de la promesa no conllevaría dificultades, reveses y algunas cosas incomprensibles. Una mirada rápida nos deja ver que, de camino a ver la promesa cumplida, Abraham vivió una hambruna, tuvo que pelear para conquistar una tierra, guerrear para liberar a un sobrino hecho prisionero y despojado de sus pertenencias. Su mujer era estéril. A donde sea que iba temía que le asesinaran, tuvo problemas de discordias intrafamiliares y tenía unos vecinos perversos que amenazaban el bienestar de su hacienda. Pero Abraham vivía así, confiado, por algo que nos dice el autor de Hebreos, y es que Abraham tenía su objetivo puesto en la vida eterna, no en esta. Y aunque hay que reconocer que esta idea puede ser abusada, y que abrumadoramente es atacada como algo que puede producir escapismo y falta de compromiso con el mundo actual, en realidad esa es la manera más sana de desarrollar una fe firme como la tenía Abraham. Abraham no iba inquieto buscando bendiciones por aquí y por allá, sino que su meta final, su objetivo principal, era alcanzar el descanso eterno. Su fidelidad a Dios era impulsada por un anhelo de recibir la bendición mejor y última, una tierra que no era de este mundo, sino una tierra celestial. Quizás Dios nunca te pruebe como lo hizo con Abraham, pidiéndote que tú le sacrifiques a tu Isaac. Pero te puedo garantizar que algunas veces experimentarás el dolor de una manera mayor a como lo experimentó Abraham. Porque Abraham no perdió el objeto de la promesa, pero algunas veces tú sí lo vas a perder. Pero si te quedas con Dios, si como Abraham no desistes, no dudas de su bondad y su firmeza en bendecirte, recibirás sí o sí, sin dudar, la tierra celestial, porque para eso fuiste creado. Cuando eso se te instale en el corazón, entonces verás cada bendición aquí en esta tierra como un elemento más que te impulsa hacia la patria celestial. Y cuando Dios entonces te bendiga aquí, en esta tierra, tu corazón tendrá unas profundidades y una amplitud que nunca antes tuvo. Cada bendición que viene después de superada la prueba da un nivel de gozo y plenitud inigualables que no podrían existir sin ella. Busca a Dios, busca la tierra del cielo, empuja hacia tu patria celestial y lo que Dios planeó para ti llegará tan seguro como sale el sol cada mañana. Vendrá la bendición de Dios sobre ti. Así llegó a nacer y a acompañarme aquí en la tierra mi tercer hijo, Daniel Abdiel. Su nacimiento no es una mayor prueba de la fidelidad de Dios que la concepción de sus dos hermanos que no nacieron. Daniel vino precedido por una promesa de Dios al igual que sus hermanos.
Y aunque el nacimiento de Daniel sea lo que permita que me llamen padre en esta tierra, ya desde antes de él nacer, en la tierra celestial, a mí se me llamaba papá. Y en mi relación personal con Dios, ya él había cumplido su promesa 2 veces antes, porque ni Daniel, ni yo, ni sus 2 hermanos fuimos creados para terminar aquí, sino para empujar todos juntos hasta llegar a nuestra patria eterna, junto al Dios de Abraham e Isaac, el Dios de promesas que nunca fallan. Que Dios se encargue de proveer para ti todo lo que necesitas, que tus llantos, frustraciones y pérdidas se conviertan en una visita de Dios que te abrace y te haga sentir cerca de Él. Que se te conceda la gracia de un gozo que no se apaga y que te guíe siempre hasta tu morada final, la patria celestial. Que Dios te bendiga.